Oh, bienvenida al Caracol Histórico. Cuéntame, ¿en qué le puedo servir? Sí, mire, en el último tiempo he estado muy pegada con músicas de mitología griega, ya que bueno, YouTube me las ha recomendado y también he leído algún que otro cómic sobre mitología griega, así que me gustaría saber un poquito más sobre la temática. ¿Qué me puede ofrecer? ¿Qué le parecen los diccionarios? Siempre son bastante útiles para conocer en detalle a algún personaje específico de la mitología. Los diccionarios ya sí, en orden alfabético y todo, pero los personajes por sí solos no es suficiente. Sé que ellos pueden tener conexiones de familia, conexiones de amistades, tal vez son enemigos, tal vez algún hecho ocurrió uno primero, otro después. Así que, no sé, necesito algo más específico todavía, que cumpla con el requerimiento de ir en orden cronológico tal vez. Ah, ya sé qué es lo que busca. Usted necesita Biblioteca de Apolodoro. Tiene precisamente lo que busca: cronología, mitología y también los grupos familiares. Creo que estará bastante a gusto leyéndolo. ¿Con qué biblioteca? Bueno, ¿valdrá la pena intentar su lectura? Entonces, ¿qué es biblioteca? En pocas palabras, biblioteca sería un compilado de relatos sobre la mitología griega, pero más específicamente enfocado en la genealogía propia de los dioses olímpicos y la descendencia de los héroes griegos, además de sus respectivas hazañas. En razón a ello, biblioteca se divide en 3 libros y un epítome. El primer libro consiste en la teogonía, en otras palabras, el origen de los dioses, además de contarnos también el origen del hombre y algunos relatos varios, destacando entre ellos la historia de los argonautas. El segundo libro trata de la descendencia de Zeus, más específicamente las aventuras y parentela de Perseo y también la parentela y descendencia de Hércules, o más conocido para los griegos como Heracles, también destacando ahí todas las aventuras que el héroe mítico tuvo a lo largo de su vida. El tercer libro consiste principalmente en la ciudad de Tebas y la descendencia de los reyes que reinaban en aquella ciudad. Principalmente destaca la historia de Edipo y todos los problemas que tuvieron la descendencia del mismo. Por último, tenemos el epítome, el cual consiste en narrar las causas, los hechos ocurridos y las consecuencias de la guerra de Troya, las cuales podemos encontrar en mayor detalle en las obras de Homero, tanto Ilíada como Odisea, como también en algunas obras de carácter trágico de autores ya clásicos de la antigua Grecia. Como pueden ver, el trabajo de biblioteca fue principalmente de reunir y también de resumir los relatos de la mitología griega, los cuales en ese entonces se encontraban dispersos no solamente en obras trágicas, también en obras compilatorias de mitógrafos, como también en distintos lugares de la vida diaria de los griegos. Hay que recordar que podemos ver mitología griega a través de la arquitectura de los clásicos griegos, también en sus mosaicos, sus cerámicas, también en esculturas, entre muchas otras cosas. Pero el autor de biblioteca se enfocó más en usar fuentes de carácter escrita. Aparte de Homero, también podemos encontrar entre las fuentes usadas en biblioteca a Hesiodo, Eurípides, Ferécides, Píndaro, Acusilado de Argos, Esclepíades de Trágilo, Cástor de Rodas, entre muchos otros autores griegos. Ahora bien, si bien biblioteca es un buen inicio para introducirse a la mitología griega, también hay que tener en cuenta que esta obra posee 3 grandes enigmas: su autor, la ausencia de algunos personajes y, de cierta forma, también la ausencia de un lugar geográfico bastante importante en el Mediterráneo. Primero hablemos del autor, que comúnmente es mencionado como Apolodoro, pero también como pseudo-Apolodoro. ¿Por qué sucede esto? Principalmente porque en antiguas revisiones se le atribuía a la obra de biblioteca al antiguo mitógrafo Apolodoro de Atenas, quien se dedicó también a realizar una compilación de mitografía. Pero al revisar bien las fuentes que el mismo autor de biblioteca utiliza, nos damos cuenta de que está la presencia de un autor ya contemporáneo a su muerte. Poniéndonos más en perspectiva,
Apolodoro de Atenas vivió entre el 140 y el 119 a.C., mientras que el autor contemporáneo, que es Castor de Rodas, vivió unos pocos años después del fallecimiento del ateniense, lo que genera que Biblioteca fuese creada 1 o 2 siglos después de las obras ya publicadas por Rodas. Este descubrimiento fue gracias a la investigación de Carl Robert en el siglo XIX, lo que nos permite datar la obra de Biblioteca en el siglo I o II después de Cristo. En razón a ello, como no sabemos quién es el verdadero autor de Biblioteca, solemos decir que el autor es Pseudo-Apolodoro. Ok, un problema menos. ¿En qué consiste el enigma de los personajes que están ausentes? Si uno se da el tiempo de revisar otras fuentes de mitología griega, más específicamente el propio Hesíodo, nos daremos cuenta que Apolodoro se saltó el principio de la misma mitología griega, el cual consiste en la cosmogonía, la cual explica el origen de Urano, de Gea, del anciano del mar, pero también habla de la descendencia de Nix, y también los dioses más abstractos y tenebrosos de la mitología griega, que si bien no son muy participativos en otros relatos como los dioses olímpicos, igual son importantes de tenerlos en cuenta al momento de conocer la genealogía de la mitología griega o también las propias creencias de los griegos antiguos. Por último, ¿en qué consiste el tercer gran enigma de Biblioteca? Si uno revisa la obra del Pseudo-Apolodoro, nos daremos cuenta de que hay menciones tanto de distintos lugares geográficos del Mediterráneo como también la descendencia procedente de los mismos, las cuales tienen conexión con los mismos griegos. Sin embargo, cuando uno revisa más en detalle la situación de la península itálica, llámese Italia en la actualidad, nos daremos cuenta de que se menciona tanto poco como también no hay personajes importantes dentro del territorio propiamente tal. La única mención de valor sobre la península itálica es la ruta de retorno por parte de Heracles tras cumplir la misión de capturar las vacas de Gerión. Por ende, es solamente mencionada como una vía de retorno hacia Grecia, sin dejar descendencia alguna en el sector bajo la idea de lo mencionado en Biblioteca. Este último dato es muy importante a ojos de Christopher Fletcher, quien remarca que hay un vínculo entre señalar una zona geográfica específica del Mediterráneo más la descendencia dejada por algún griego en esa zona. Según Fletcher, esta mención reiterada a lo largo de Biblioteca puede ser vista como una alegoría grecocentrista del mundo mediterráneo, donde los territorios que se hacen mención en Biblioteca, junto con su genética, fueron en su momento conquistados o implicaban una gran importancia para la Grecia de aquel entonces. Ahora bien, ustedes pueden pensar que al momento de haber sido creados los mitos griegos, Roma no cumplía un papel importante en aquel entonces. Sin embargo, encuentro que hay 3 argumentos a este pensamiento. Recordando las fechas de la posible creación de la obra Biblioteca, esta debió haber sido escrita durante un periodo en que Roma era muy relevante en el Mediterráneo, más específicamente la República o el Imperio Romano, y por ende Grecia pertenecía al territorio de Roma. Otro dato a señalar es que hay otros autores que buscaron mencionar o analizar las mitologías griegas y hacen precisamente esta conexión con Roma, siendo que estos son autores de origen griego, tales son Conón, Plutarco o Dionisio de Halicarnaso. Y por último, y aunque suene ya a estas alturas reiterativo, Pseudo-Apolodoro se ha dedicado durante toda su obra a hacer este tipo de conexiones con distintas zonas del Mediterráneo por medio de genealogías. Así que no debería haber tenido excusa alguna para hacer este mismo ejercicio con la península itálica. Independiente de los 3 enigmas que nos trajo Biblioteca, hay que tener en cuenta
de todo el trabajo que debió haber tenido el autor en aquel entonces para recopilar y resumir gran parte de la mitología griega con el material que seguramente tenía disponible. Además de, situándonos más en el contexto de su época, tal vez lo que él buscaba era recuperar y recordar toda la tradición griega a través de la mitología. Y por ello tal vez pudo haber hecho omisión a Roma, ya que se mantenía aún viva en aquel entonces. Hasta aquí el video de la semana. Si es que les ha gustado, denle me gusta al video, y si todavía no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Subo videos tanto los segundos como los cuartos sábados del mes. También síganme en mis redes sociales, en especial en mi Instagram y DeviantArt, donde estoy subiendo mi cómic de Key Project. También me acabo de crear un Twitter, en el cual también iré avisando tanto un nuevo video como una nueva página, los cuales se publican los días miércoles, si mal no me equivoco. Y sin más que informar, estaré en redes sociales actualizando todo lo que sea necesario para que así puedan estar entretenidos tanto en el mundo de dibujos como en datos históricos, culturales, mitología, etc. Nos vemos en una próxima ocasión.